noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el programa de opinión y de debate del Canal Capital. Transmitimos a esta hora en vivo y en directo por nuestra señal abierta, pero también por todas las plataformas digitales, por Twitter, vía Periscope y por Facebook Live. Usted puede participar en este programa con el hashtag Opina Bogotá. Vamos a debatir hoy sobre lo que se ha considerado como el fin de los partidos políticos en Colombia de cara a las elecciones presidenciales. Varios candidatos han decidido marginarse de los partidos tradicionales en Colombia y recoger firmas para inscribir sus candidaturas con el apoyo de los ciudadanos. Erika Fontalmo, muy buenas noches. Hola, Yesid, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes del Canal Capital en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Tiene toda la razón. Esto está cantado. Es el fin de los partidos políticos, por lo menos es lo que se ha venido revelando, su fragmentación. Estamos ya al frente de unos partidos bastante divididos. Y es que, mire, a 8 meses de la primera vuelta presidencial, que será en mayo de 2018, lo que hemos visto en esta campaña presidencial que verdaderamente se ha anticipado son muchos aspirantes, arranca así, pocos liderazgos sin claros favoritos, yo diría que bastante incertidumbre, mucha apatía, mucha desconfianza por parte de los ciudadanos, por parte de los mismos electores. Las grandes novedades, ese proceso de recolección de firmas del que todos están echando mano para tratar de lavar su imagen, de presentarse como candidatos absolutamente renovados, siendo que son los mismos con las mismas, solo que ahora están guardando las banderas de sus partidos y tratando de verse como algo nuevo. Y lo otro, la coalición conformada por Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Enrique Robledo, una clase política desprestigiada que definitivamente ha hecho crisis. Así es, Erika, y es una ola de desconfianza, no solo que se está viviendo en Colombia, no es solo nacional, sino es una ola de desconfianza mundial hacia las instituciones, hacia lo público, hacia lo oficial. Por eso, para ahondar en qué está pasando con los partidos políticos en Colombia y la crisis que están enfrentando, vamos a ver un informe que preparó nuestra periodista María Alejandra Manrique. Proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Con la Constitución de 1991 se ampliaron los mecanismos de representación de los ciudadanos en Colombia, convirtiéndose así en un Estado multipartidista que hasta la fecha había funcionado. Sin embargo, miembros de diferentes colectividades han dejado a un lado la forma tradicional de aspirar a cargos de elección popular, pasando a enfrentar la contienda electoral de forma independiente por medio de mecanismos de recolección de firmas. Es parte de una crisis en el sistema político en Colombia que se deriva de dos razones. Yo creo que la primera es que existen unas malas prácticas dentro de esos partidos, existen unas malas prácticas entre las personas que hacen parte de todo ese entramado político, y un segundo tema que creo que tiene a la gente hastiada de esto es la corrupción rampante. Esta crisis advierte un futuro incierto para la democracia del país. Son estructuras que empiezan a ser cascarones vacíos. Esto lleva a que estos partidos puedan terminar desapareciendo como estructuras de intermediación entre el ciudadano y las autoridades, lo cual va a llevar a que se plantee una nueva reforma. Sumado a lo anterior, quienes vayan a gobernar enfrentarían dificultades como alianzas estratégicas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los partidos dejaron de ser vehículos de representación colectiva de ciudadanos. En este momento son conjuntos de personas que buscan individualmente su propia aventura electoral, sus propias candidaturas, sus propias campañas. No hay trabajo colectivo dentro de los partidos, o no hay el suficiente trabajo colectivo dentro de los partidos. El próximo presidente o presidenta de la República, si llega por fuera de una organización política, le va a salir muchísimo más costoso poder generar alianzas con los miembros del Congreso de la República para sacar sus propuestas adelante. Aunque el sistema de firmas es válido constitucionalmente, según analistas está siendo utilizado como trampolín para ganar ventajas frente a otros posibles candidatos. Mientras los candidatos que se inscriben por partidos políticos solamente pueden empezar campaña a mediados del mes de enero, quienes empiezan a recoger firmas ya empezaron la campaña electoral. ¿Y eso qué significa? Están en las calles, están mostrando su nombre, están haciendo reuniones, están recogiendo recursos y están utilizando recursos que no tienen que presentar a las autoridades electorales.
Y es precisamente la corrupción la que al parecer ha permeado a varios partidos políticos. Cuando han respaldado candidatos que han terminado sancionados legalmente por corrupción. Estas presuntas irregularidades se han sumado al ambiente de desconfianza que tiene la ciudadanía hacia las colectividades. La gente no está confiando en los partidos porque no ve en ellos una posición clara en muchos casos, ve obviamente en muchos casos corrupción y todo eso lleva a que la gente desconfíe. Justamente el barómetro de confianza Edelman 2016 reveló que de 28 países encuestados, el 75% desconfía del gobierno y de 33.000 encuestados, el 55% afirma que confían más en las personas que en las instituciones. Mire, Yesida, hay partidos que están tratando de volver a la unidad, como por ejemplo el Partido Liberal. Hoy se conoció que el próximo 19 de noviembre se podría realizar la consulta liberal que está liderando el exministro Juan Fernando Cristo, está convocando allí a que participe Humberto de la Calle Lombana, que no se lleve esa consulta hasta marzo, sino que se haga en noviembre, que también participe Juan Manuel Galán, Luis Fernando Velasco, el senador Edison Valencia. Vamos a ver si lo logran, pero mire, ya una de las personas que había expresado su intención de ese mismo partido de poner a consideración su nombre ante los electores por el Partido Liberal es Vivian Morales. Dijo, mire, conmigo no cuenten. Entonces se tratan de hacer esfuerzos, pero ellos mismos parecería ser que tienen toda la intención de romper sus propias estructuras porque no hay unidad, no hay partidos sólidos que de alguna u otra manera representen la colectividad. Yo me acuerdo que mi papá, por ejemplo, hace muchos años, liberal, era, ¿se acuerda de la época de Alfonso López Miquelsen, el trapo rojo, e iba a votar absolutamente emocionado? Ese fervor por los partidos políticos, por la unidad de un partido, cualquiera que sea. Yo me refiero al caso liberal porque lo conozco. Eso se perdió definitivamente. Veamos en redes sociales qué dice la gente a esta hora sobre el tema que hoy ponemos a consideración de nuestros televidentes y de nuestros tuiteros. Javier Méndez, @ Javier Méndez M, blanco no veo por quién. Votar. Se le está preguntando por quién votaría, dice que va a votar en blanco, que no ve por quién en medio de esta crisis de los partidos en Colombia. Y en las encuestas eso es lo que revelan, hasta ahora va ganando el no sabe, no responde. Y el blanco. Y el blanco. Vamos a ver otra opinión, a esta hora en las redes sociales, la gente participa con el hashtag #OpinaBogotá, un comentario en Facebook. Es la manera como ellos creen que se desprenden de la marca de corrupción que atraviesa el partido político al que pertenecen. Adicional a eso, hacen campaña política voz a voz antes de tiempo. Una opinión. Y sin ningún tipo de control, como decían desde la misión de observación electoral, desde la MOE. Vamos ahora con Daniel Trujillo para legitimizar las campañas porque saben que los partidos no tienen cara para presentarse. Es una forma de argumento ad hominem también. Bueno, ahí está, mire, Erika. Ojo a este dato de la registraduría. Ya son 31 los comités de recolección de firmas inscritos para avalar a un mismo número de candidatos a la presidencia en la campaña del 2018. Es una cifra sin precedentes en la historia electoral del país. Y hay nombres de todo tipo. Está el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, está... Que no ha renunciado a su partido Cambio Radical. Porque así es. Él va ahí jugando como... Tiene el apoyo del Cambio Radical como partido político, pero también va por firmas. Está la exministra Marta Lucía Ramírez, ya se dijo que no al conservador. La senadora Claudia López, está el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, está Jairo Klopatowski, está el general Luis Mendieta, bueno, en fin, una fiebre de firmas que de alguna manera lo que buscan los candidatos es, uno, desmarcarse de esa ola de desprestigio, pero dos, también, Erika, en esto los candidatos de alguna manera están jugando a anticipar la campaña electoral porque cuando recojan firmas, en estos momentos en Colombia está prohibido hacer campaña a la presidencia de la República, ganan tiempo y ponen a sonar su nombre y se están mostrando y van ganando tiempo. Entonces ganan de alguna manera por lado y lado. No tienen que perder, Yesid. Y mire, en vista de lo que hemos venido analizando, el desprestigio de los partidos políticos que a mi juicio perdieron su norte ideológico cuando se convirtieron en repartidores de avales prácticamente al servicio del mejor postor. Llegaba alguien y decía, mire, yo quiero el aval y se lo daban y luego resultaba, mire usted todo lo que le pasó a Cambio Radical en el norte del país, en el departamento de La Guajira. Fue un tema bien complejo y bien difícil y ahí están presos precisamente a quienes Cambio Radical les entregaba el aval
Hoy esos partidos que antes eran fuertes y son una figura decorativa, hay que decir, de la democracia constitucional. Por eso esta figura de la recolección de firmas, que fue muy exitosa para alcaldes y gobernadores, está ganando terreno ahora en la campaña presidencial y vemos tantos, incluso miembros de partidos que no han renunciado, como el caso de Vargas Lleras, a recolectando firmas, y usted puede firmar por Petro, puede firmar por Vargas Lleras, si es que van a recoger firmas por Piedad Córdoba, por quien usted hay firmatón, sí, usted para puede todo el mundo. firmar por quien quiera, y eso evidentemente, ¿cómo deja la democracia en nuestro país? Alejandra Parrado retrata en el siguiente informe cómo va precisamente ese proceso de recolección de firmas al que están acudiendo tantos y candidatos presidenciales en el país. El régimen electoral colombiano permite la inscripción de candidaturas presidenciales o al Congreso de la República por medio de firmas. Hay una solicitud de unos comités promotores para iniciar la recolección de firmas para avalar a un candidato o a una lista según el caso, sea presidente de la República o representantes y senadores. Una vez reciben el aval, cada comité debe comenzar a recolectar las más de 386.000 firmas requeridas. Estas deben pasar a revisión de la Registraduría Nacional. Para que puedan ser consideradas válidas, deben cumplir con varias condiciones. Primero, que sea colocada por el ciudadano. Segundo, que ese ciudadano esté en el censo electoral, es decir, esté habilitado para votar en la correspondiente circunscripción y que no se presente un fenómeno de uniprocedencia. Una vez aprobadas por la registraduría, puede inscribirse el candidato presidencial. Hasta ahora son 31 comités promotores los que están inscritos para candidaturas presidenciales, 31 solicitudes para candidaturas al Senado y 58 candidaturas para Cámara de Representantes. Para el exgobernador de Antioquia, la decisión de lanzarse a una candidatura por firmas y formar una coalición y un partido independiente es la mejor opción para luchar contra la corrupción. Las firmas son una expresión política nuestra, de nuestra independencia, del camino que hemos recorrido desde hace 18 años. Nosotros rompimos con la estructura política tradicional, construimos un movimiento cívico independiente. Mientras que el candidato Vargas Lleras lleva más de 400.000 firmas recaudadas, el partido Cambio Radical asegura que aunque haya inscrito un comité de recolección de firmas, el candidato no se aleja del partido. No es que se desprenda, sino que es la posibilidad de tener un diálogo directo con otros sectores diferentes a cambio. Germán Vargas representa una opción real para el país por su verticalidad, porque está en contra de las FARC. Marta Lucía Ramírez renunció al Partido Conservador para recolectar las rúbricas necesarias para formalizar una nueva candidatura. Se alejó del partido por cuenta de las diferencias entre su posición a los acuerdos de paz y el camino que el partido toma de apoyar al gobierno nacional. Lo único que nos queda en este momento son las firmas. No es fácil, se cansa uno, es duro. A veces hay gente que en la calle es desobligante, porque los colombianos están hastiados, estamos hastiados, yo también, de esta clase política que desafortunadamente ha deshonrado lo que necesitaba Colombia. Humberto de la Calle considera un error que el Partido Liberal se haya dividido en múltiples candidaturas, por lo que ha considerado la posibilidad de recoger firmas. No es lo que queremos. Me parece que este es un momento de robustecer la institucionalidad de los partidos. Ese camino no me parece el más adecuado, y menos ahora, cuando prácticamente hay más recogedores de firmas que votos. Una figura que se puso de moda y que tiene ventajas como el inicio temprano de una campaña, la cercanía a la gente y darle un aire de independencia al candidato para alejarse de los partidos convencionales tan desprestigiados. Bueno, Erika, 8:44 de la noche, en vivo y en directo por Canal Capital, por todas nuestras plataformas digitales. Esta crisis de los partidos ha advertido un sector de la academia, de expertos, no es un fenómeno netamente colombiano, es un fenómeno que han vivido otros países. Venezuela, por ejemplo, vivió un fenómeno similar en su época cuando tuvo el auge Hugo Chávez. También lo vivió Argentina, y en estas crisis institucionales de los partidos pueden ocurrir varias cosas. Uno, se le puede abrir paso a liderazgos refrescantes para las democracias, pero también hay un riesgo evidente, Erika, que surjan populistas de izquierda o de derecha que puedan empeorar el panorama que ya de por sí pues está bastante complicado en un país como el nuestro. Mire, usted que menciona ahora el caso de Venezuela, yo me acuerdo, yo alguna vez hablé con Hugo Chávez cuando era simplemente un aspirante, le estoy hablando de hace muchísimos años, mire cuánta agua ha corrido debajo de este puente,
y él advertía eso, con un discurso muy fuerte, un discurso que apelaba precisamente contra el bipartidismo venezolano. Claro, que le hizo tanto daño a Venezuela en su momento. Entonces él representaba una alternativa que fue muy bien recibida en ese momento por el electorado. Pero mire usted, en América Latina la democracia representativa perdió legitimidad por cuenta de la incapacidad de los partidos políticos, que prácticamente se han hecho el harakiri como articuladores en el reconocimiento de las necesidades sociales, de las necesidades de la misma gente. Le han faltado a sus electores, ya no solo son corruptos, son bandidos, negocian contratos muchas veces, sino que realmente desoyen el sentir de la comunidad. El caso puntualmente de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, abrió una crisis enorme de confianza en los partidos políticos y le dio paso a esos discursos populistas. En Colombia podría pasar claramente algo similar y los partidos políticos tendrían que asumir la responsabilidad frente a este hecho, porque los mismos dirigentes con esa falta de liderazgo están acudiendo a ellos mismos resolver el tema para hacerse elegir y el trasfondo de los partidos políticos, ¿qué? Ahí quedan los partidos políticos totalmente anulados. Y otro tema que también a mí me preocupa mucho, Yesid, es que como estas figuras nuestras figuras políticas están acudiendo al tema de la recolección de firmas, eso les permite, como no están avalados por ningún partido, hacer alianzas, hacer coaliciones, con quien quieran, con quien les dé la gana. Entonces, realmente, ¿a quién es que vamos a elegir? Eso es lo que vamos a ver en la próxima campaña electoral. Más que candidatos de partidos, vamos a ver candidatos buscando mostrar cierto aire de independencia, desmarcándose de los partidos tradicionales. Pero ¿qué piensan expertos internacionales en países donde estos fenómenos de crisis de los partidos y surgimiento de populismo han vivido? Alejandra Parrado habló con varios expertos internacionales y esto fue lo que le dijeron. Para nadie es un secreto que en América Latina los partidos políticos han perdido credibilidad. El pueblo está cansado de seguir votando por los mismos y para los mismos, y se ha vuelto un denominador común la presencia de candidatos que se alejan de los partidos. Hay una crisis de representatividad de la política que perpasa todos los sistemas políticos, sean los presidencialistas, sean los parlamentaristas. En países como Venezuela, a pesar de la gran polarización, la represión y las ansias del pueblo por un gobierno diferente, no se ha presentado una candidatura independiente que haya tenido que recoger firmas desde el año 2005. Todos los partidos políticos se agruparon en una coalición prácticamente perfecta y eso obligaba al elector a escoger entre A y B, prácticamente una opción dicotómica, sin posibilidad cierta de que un independiente pudiera acceder al poder. Una problemática que no solo se vive en Colombia o Venezuela, el fenómeno de la crisis de los partidos también se ha visto en Argentina. Aunque esto no signifique que la política esté en deterioro, expertos ejemplifican el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, quien se apartó del partido judicialista dejándoselo a su exministro Florencio Randazzo. El desempeño de aquel exministro no fue bueno, no llegó al 6% de los votos, con lo cual se demostró que en todo caso lo que hay es que ya la identificación con un partido no garantiza los votos. En Brasil, por ejemplo, no es posible postular una candidatura que no necesite del apoyo de un partido político. La propuesta de una candidatura bajo la recaudación de firmas en este país no está en las prioridades, ni siquiera es relevante en la agenda política. Lo que sí queda claro es que los partidos políticos agonizan y aunque un candidato puede alejarse de alguno, nunca podrá de las ideas. Bueno, Erika, la veo consultando su Twitter. ¿Qué le están diciendo sus seguidores? Bueno, en general los tuiteros también responden a Canal Capital. Yesid, dice doña Claudia Elvira Quintero, porque ya estamos cansados de la burocracia de los partidos tradicionales, lo que le han hecho es daño al país, queremos algo nuevo. También Oscar Taborda tiene una opinión, los que se consideraban funcionarios públicos intocables permearon la corrupción. Y esa es una palabra, y hoy lo veíamos, hoy la Corte Suprema de Justicia dictó orden de captura contra el senador Musa Besaile, el senador Ñoño Elías ya está preso,
y verdaderamente son figuras vigentes, o por lo menos es lo que creíamos, que tenían muchos señalamientos, no se les había comprobado nada, pero ahora están terminando en la cárcel. Entonces, claramente, la desconfianza que se siente por algunas figuras políticas vinculadas a hechos de corrupción, tristemente, en el país se convierte en hechos reales. Así y eso, es. evidentemente, causa una enorme desconfianza en el electorado. Así es, Erika, pero la gente en las calles, ¿qué se pregunta sobre este tema? En Opina Bogotá salimos a las calles, tanteamos el pulso de la gente, las preocupaciones, sobre todos los problemas, y esto fue lo que se preguntaron varios de ellos sobre la crisis de los partidos en Colombia. Estas dudas serán resueltas en el día jueves, que tendremos un panel de opinión sobre este tema. ¿Quién garantiza que las firmas recolectadas sean verídicas? A mí me parece que es tanta la corrupción que hay en los partidos políticos hoy en día, que entre ellos mismos hay desconfianzas y están desorganizados. Y lo que quieren es timar al pueblo, es lo que yo veo. Porque los precandidatos deciden apoyarse en recolectar firmas y no apoyarse en un partido político. Bueno, Erika, ahora hay otro punto que es importante tener en cuenta aquí, y es que la Constitución del 91 contempla la posibilidad de que las personas recojan firmas en Colombia para toda clase de causas políticas, y creo que también es una forma de activar a la sociedad civil en Colombia, de impulsar la democracia, de buscar que la gente se interese en política, y ha habido en Colombia ejemplos de candidatos, sobre todo en Bogotá, han llegado al poder mediante la inscripción de candidaturas por firmas. Entonces yo creo que también estamos ante un proceso legítimo, ante un proceso que activa la participación política en un país como Colombia, donde la abstención siempre ha sido históricamente alta en las elecciones, donde la sociedad civil ha carecido de esa fuerza que uno ve en países como Argentina o España. Entonces también de pronto es un fenómeno que puede llegar a robustecer la participación en Colombia. Ahora bien, eso está por verse en las elecciones presidenciales del próximo año para ver si esta inscripción, esta fiebre de candidaturas por firmas repercute en la participación electoral como tal. Mire lo que nos dice don Orlando Amorocho, si se acaban los partidos nos ahorraremos mucha plata, pero ese es el punto. ¿Realmente están en Colombia o estamos en Colombia preparados para elegir a un presidente que se inscriba por firmas, Yesid, o a una presidenta, a una figura política que llegue a ese escenario? Porque en últimas, se lo digo con franqueza, yo no he firmado por ninguna, eso le ofrecen a uno, se lo encuentra en los centros comerciales, la salida de Transmilenio, en distintos puntos. Ya uno no sabe qué firmar, están firmando yo no he firmado muchas causas en firmas. Yo no he escuchado una sola propuesta. ¿O usted ha escuchado propuestas? No, hasta ahora el debate debate le ofrecen apenas... a uno las carpetas, firme por esto, firme por el otro. Pero ¿cuáles son las propuestas realmente? Ojalá los ciudadanos tuviéramos esa posibilidad antes de firmar, antes de dejarnos engolosinar por uno de estos candidatos o candidatas. Escuchemos las propuestas, porque desafortunadamente aquí en Colombia nos hace falta esa cultura política que nos permita realmente decidirnos si vamos a votar por un candidato de un determinado partido político o si le apostamos a un candidato que inscribe su aspiración por firmas. El tema está, ¿cuál es la propuesta de fondo que verdaderamente representará beneficios para todos los colombianos? Y eso es, yo creo que deben estarlo pensando muy bien los dirigentes de los partidos políticos que tienen en este momento una definición histórica. O ellos miran qué hacen, o definitivamente los partidos sí se van a acabar en Colombia. Juan Fernando Cristo decía que él, como líder del Partido Liberal, consideraba que la proliferación de candidatos por firmas en nada contribuye al desarrollo de la democracia en Colombia. Tiene una posición bastante dura frente a este fenómeno que estamos viviendo en el país, pero otra cosa piensan candidatas como la senadora Claudia López, que ha sido una de las más activas en la activación de la recolección de firmas para su propuesta contra la corrupción, pero también para inscribir su candidatura. Entonces creo que hay opiniones de todo tipo, pero usted señalaba ahora a los dirigentes políticos tradicionales, por llamarlos de alguna manera en Colombia. Que pongan la cara. Los buscamos, Erika, y mire lo que señalaron. Ante el lanzamiento de candidaturas a la presidencia por medio de firmas, hay posiciones divididas entre los jefes de partidos políticos. Me parece realmente una falta de respeto y un fraude al elector que personas que explícitamente y que es de conocimiento público su militancia en un partido político como una estrategia electoral para burlar los topes electorales o para hacer campaña,
con suficiente tiempo de antelación. Pues hay candidatos presidenciales que se avergüenzan de sus propios partidos incluso y piensan que disfrazándose de candidatos independientes y saliendo a recoger firmas, la gente va a olvidar su pasado. Salir a conseguir firmas es una buena manera de burlar las normas legales que existen sobre publicidad política. Eso hace que la alternativa de las firmas sea la capacidad de poder recibir gente de todos los partidos independientes y que puedan estar en la misma sombrilla y no si pasaría de un partido, porque nadie que fuera de otro partido va a ir a otro partido a ser parte de una campaña. Aunque se habla de una eventual crisis en las colectividades, esto no significa que sea el fin de las mismas. No hay democracia sin partidos y no hay partidos sin democracia. En donde no existen partidos y existe un partido único, pues lo que hay es dictadura. Ninguna parte del mundo democrático se le ha encontrado reemplazo a los partidos. De manera que hay que mejorar la política, hay que mejorar los partidos y mejorar los políticos. Una de las posibles soluciones que plantean para salvar la democracia sería una reforma a la política. Hay que hacer una reforma política estructural en Colombia, no la reforma política que está en el Congreso, que no va a solucionar ningún tipo de situaciones como estas y que obviamente el país tiene que pensar seriamente en crear unos partidos muy fuertes para que este tipo de situaciones no ocurran. La reforma política es algo que tiene que aprobarse, no pueden seguirla dilatando ni escondiéndola. Es la verdadera receta contra la corrupción, es cerrar las listas a ese mecanismo de la compra y venta de votos y de la infiltración del narcotráfico y de la corrupción de la microempresa electoral. Algunos de los partidos políticos plantean además las coaliciones para tratar de superar la crisis institucional. Erika, escuchando a políticos de todo tipo como los logró captar María Alejandra Manrique, pareciera ser como una película que se repite año tras año en Colombia de la crisis de los partidos. Pero reforma política, claro, ahora dicen de cambio radical que sea estructural, pero como las reformas tributarias. Que aunque las crisis de los partidos en Colombia siempre hayan estado a la orden del día, yo creo que lo que ha vivido el país en los últimos tiempos, meses, creo que ha sido un problema de corrupción de tal magnitud que ha pulverizado por completo la figura del partido político en Colombia. ¿Con qué riesgo? Es lo que está por verse. ¿Es lo que se necesita en estos momentos en el país? Horacio Serpa dice que el país necesita partidos políticos fuertes. ¿Será que se necesitarán candidatos solo por firmas o nuevos partidos políticos que deje atrás los vicios? ¿O el problema estará en los partidos o en los candidatos? Bueno, ahí hay toda una discusión. Yo creo que sin lugar a dudas se requiere una revisión del tema político en el país, como lo planteaba el senador liberal Horacio Serpa, que es un hombre muy curtido, que lleva tantos años en ese ejercicio de la política, pero sobre todo, Jessy, yo creo, como colombiana se lo digo, que lo que se requiere es gente decente, gente honesta, más allá de partidos haciendo la o de política en candidaturas Colombia, porque la política en Colombia se convirtió simplemente en un mecanismo para conseguir contratos, para ver cómo yo con los amiguismos puedo hacerme una platica y demás, componendas, compadrazgos. Y mire lo que nos dice Robinson Castillo, ya una última opinión: los partidos son organizaciones cerradas, no hay sintonía con la sociedad, perdieron la capacidad de escuchar. Señores, ¿qué hace la política? Nosotros creemos en ustedes, piensen también en nosotros, queremos que nos den ejemplo, pero lo que estamos viendo es verdaderamente una vergüenza que refleja la profunda crisis política que vive Colombia. Bueno, Erika, se nos acaba el tiempo y a las personas que nos siguen a esta hora les anticipamos, esta semana Opina Bogotá va a tener una coyuntura especial y es que el día de mañana, miércoles, vamos a tener un debate en vivo y en directo a las 8:30 de la noche en este espacio, en el que harán parte el secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, y el representante a la Cámara, Inti Asprilla, de la Alianza Verde. El tema, la crisis, la situación que se vive en inmediaciones del relleno sanitario de Doña Juana, en el sur de Bogotá, lo que piensan los vecinos que viven al lado del botadero de basuras. Se han programado para mañana protestas, entre otras, por la situación que viven las personas allí. Se han adoptado medidas, entre ellas no hay clases, recordemos, es una importante información de servicio para los padres, 120.000 niños de Usme y Ciudad Bolívar no tienen clases mañana. Exacto, entonces vamos a tener un debate mañana en vivo y en directo sobre este tema que es de coyuntura, y el día jueves vamos a volver con el tema de hoy, que es la campaña electoral, y vamos a tener un panel de opinión entre
Marta Lucía Ramírez y Vivian Morales, aquí en Canal Capital. Erika, buenas noches. Buenas noches, sí, muchas gracias. Y muy buenas noches a todas las personas que nos siguieron por nuestra señal abierta y por todas las plataformas digitales. Pueden seguir opinando con el hashtag OpinaBogotá. Muy buenas noches.